Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día voy a compartirles el primer capítulo de Josué, el libro de Josué que vamos a comenzar hoy día. Terminamos con el Deuteronomio y pues en este día, mis hermanos, yo les pido que abra su Biblia. Comencemos con este libro hermoso también. Vamos a ver las nuevas órdenes de nuestro Dios hacia Josué. Recordemos, mis hermanos, que comenzando desde este libro, Moisés ya se fue a la eternidad con Dios. Ya él ya no está con el pueblo de Israel. Ya el encargado va a ser Josué, el que se va a encargar de llevar al pueblo de Israel a esa tierra prometida. Voy a comenzar pues en este momento y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: Ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les doy todos los lugares donde pongan sus pies, como se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes limitará al norte con el monte Líbano, al sur con el desierto, se extenderá al oriente hacia el río Grande, el Éufrates, y al occidente hasta el mar Grande. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Por eso, ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera, y tendrás éxito donde quiera que vayas. Leerás continuamente el libro de esta ley y lo meditarás para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda. Esfuérzate pues y sé valiente. No temas ni te asustes, porque contigo está Yahvé, tu Dios, a donde quiera que vayas. Josué ordenó a los secretarios del pueblo: recorran el campamento, impartiendo esta orden: junten bastante alimento, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán y entrarán en posesión de la tierra que les dará Yahvé, nuestro Dios. A la gente de las tribus de Rubén y de Gad, y a los de la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden la orden de Moisés, servidor de Yahvé. Yahvé les ha concedido reposo y les ha dado toda esta provincia. Las mujeres y los niños, así también como el ganado, se quedarán a este lado del Jordán, en la provincia que les dio Moisés, pero ustedes, los valientes, pasarán armados al frente de sus hermanos, y los ayudarán hasta que Yahvé les dé su herencia, como se las ha dado a ustedes, y que conquisten también ellos el país que les da Yahvé, nuestro Dios. Entonces ustedes regresarán a la provincia que les entregó Moisés, y poseerán este país al este del Jordán. Ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has ordenado, e iremos a donde quieras mandarnos. Así como hemos obedecido a Moisés, de igual forma te obedeceremos. Quiera Yahvé, tu Dios, estar contigo como estuvo con Moisés. Muera el que contradiga tus palabras y desobedezca tus órdenes. Solamente sé valiente y actúa como hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les dije al principio, mis hermanos, nuestro Dios ya había hablado a Moisés para decirle que llevara consigo a Josué, para darle esas nuevas órdenes sobre el pueblo de Israel, de que él va a ser el encargado de introducir a la tierra prometida a todo el pueblo de Israel. Y por eso es que Josué manda llamar a todos los jefes, a todos los de las tribus, porque recordemos que en un comienzo algunas tribus, algunos de los que iban, ya habían conquistado alguna tierra y ya se las habían dado a algunas tribus, pero estos no por esa causa ya se iban a quedar a descansar allí en su tierra que ya el Señor ya las había dado, sino que iban a ayudar a todos los demás a conquistar la demás tierra que era promesa de Yahvé hacia Moisés y hacia todo el pueblo. Entonces, hermanos, lo que sucede aquí, que las herencias, ¿verdad? No solamente porque ya unos ya tengan herencia, los otros que se la jueguen como ellos quieran.
No, aquí es muy claro Josué con el pueblo y les dice que todos irán juntos a conquistar el demás terreno que a los demás les corresponde por herencia. Por eso, hermanos, es muy importante que cuando una herencia se haga desde un principio, lo digo porque del pueblo donde nosotros somos, muchos son los hijos, por decirlo así, mis hermanos, una familia es grande y ese padre y esa madre ya partieron a la eternidad, pero esos padres tenían muchas posesiones y cuando hicieron su herencia solamente heredaron a unos 3 o a uno solo. Y esto es un gran error, ¿verdad? Porque después de que esta familia ya comienza a hacer preguntas sobre qué es lo que le va a tocar de parte de su padre, y a veces, desafortunadamente, no recibe nada de su padre. Nuestro Dios ya había dado las órdenes para que todos reciban su herencia, y entonces de esta manera tienen que hacerse las cosas así, igualmente, terrenalmente aquí con nosotros. No solamente en el pueblo de Israel, que cuando Dios les ordena que sea de esa manera, así se tiene que hacer, hermanos. Aquí entre nosotros no debe de haber envidias. Podemos ver que a veces las familias mismas se tienen mucho odio, se tienen mucho coraje, porque su padre no les dejó nada, y aquel, el que lo recibió todo, no fue capaz de ayudar a sus hermanos, a los que quedaron desamparados, porque su padre no les dejó nada. ¿Se fijan, hermanos, cómo es un Padre terrenal y cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios Padre nos ama a todos por igual, a todos nos da, solo que hay personas que no saben organizarse, pero Dios nuestro Señor a todos nos da. Tenemos que trabajar por lo que el Señor nos da, tenemos que luchar para tener un poco o para tener mucho, ¿verdad? Muchos tienen mucho y muchos tienen poco, pero al fin de cuentas, todos tenemos. Nuestro Dios fue muy exacto con Josué al decirle todas estas cosas. Era muy importante que ninguna tribu quedara desamparada, que ninguna tribu se quedara sin terreno, porque el Señor, que iba a habitar en medio de ellos, que iba a estar con ellos hasta que entraran a la tierra prometida, Dios nuestro Señor nunca los abandonó y siempre les dijo que leyeran las leyes, las ordenanzas que Dios les había dejado, para que no fueran a desviarse, ni fueran a cometer ningún pecado, ni a hacer cosas que en aquellos países anteriormente hacían, adorar a otros dioses, prostituirse ante ellos y hacer cosas desagradables a nuestro Dios. Eso es lo que menos quería Dios, que el pueblo de Israel tuviera esa clase de inclinaciones hacia otros dioses. Por eso, mis hermanos, cuando Dios decide darle estas tierras al pueblo de Israel, fue porque ellos, desde que Abraham, nuestro padre, cuando nuestro padre Abraham escuchó la voz de Dios, y él sí cumplió todas las órdenes de Dios, pues por eso el Señor decidió que desde en aquel momento, porque él sí había escuchado su voz, decidió que toda su descendencia recibiría una herencia grandiosa, la herencia de esa tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel. No es fácil adquirir posesionarnos de algo. Ellos tuvieron que luchar con los que ya estaban habitando esas tierras. Los que ya estaban habitando esas tierras, había incluso gigantes en esos pueblos, en esas ciudades, y ellos tenían que vencerlos. Era algo que no era muy fácil para ellos, ya que ellos habían mandado a unos enfrente a que exploraran esas tierras a ver cómo eran. Y cuando aquellas personas se fijaron en que incluso en esos pueblos había gigantes, pues se atemorizaron. ¿Y quién no se atemoriza, mis hermanos, cuando miramos esa clase de gente que no es igual que nosotros y que tienen armamento, que tienen todo lo que se ocupa para la guerra? ¿Usted cree que no iban a temer? Claro que iban a temer. Pero cuando ellos se asustan, hay otros que les dan ánimo. Y eso es gracias a Dios. Eso es gracias a que el Señor les hace ver a otras personas que no hay por qué tener miedo si el que los acompaña, si el que los guía, es el Dios Todopoderoso. Ojalá y también nosotros pensemos de igual manera y nos demos cuenta que Dios, si nos va acompañando, si nos va guiando,
si Él nos lleva de su mano, ¿por qué vamos a temer? No hay por qué tener miedo absolutamente a nada. Si el Dios que nos guía, el Dios que nos lleva de su mano, es el grande, es el que nos va a sacar de cualquier problema. Así esté grande el problema, así sea la dificultad tan inmensa, Dios, nuestro Señor, la hace pequeña, porque Él lo hace todo, mis hermanos. Él es el Creador, y siendo el Creador, no creo que a Él se le haga difícil hacernos cualquier favor que nosotros le pidamos. Para Él todo es fácil, hermanos, porque Él es el hacedor. Pero se nos va a dar la cosa que le estamos pidiendo a Dios, siempre y cuando la merezcamos. El pueblo de Israel muchas veces se negó a cumplir las órdenes de Dios, y por eso les iba como les iba. Ojalá y nosotros cambiemos y abramos el corazón a Dios. Que Dios les bendiga, que tenga un feliz día.